Bueno, em, estamos hoy en el noveno capítulo de las leyes de Kelim, de los utensilios, en el cual estamos viendo cuáles utensilios y cuáles herramientas son susceptibles a impureza y cuáles no. Ayer vimos acerca de los utensilios hechos de metal, de hierro. Hoy vamos a ver un poco más acerca de distintos utensilios, distintas herramientas, no son ni utensilios ni herramientas, sino son distintas cosas. Esa palabra nunca nos falla. Distintas cosas hechas de metal, cuando son susceptibles a impureza y cuando no. Nos vamos a basar prácticamente durante todo el capítulo en la base de que una cosa, no tengo una mejor palabra, pero una cosa que es parte de otra no es susceptible a impureza por sí mismo. Por ejemplo, tengo acá un Bluetooth, ¿sí? Que esto va sobre la oreja. Entonces tiene dos partes, tiene el Bluetooth mismo, ¿sí? Y después tiene esta cosita acá que hace que me lo pueda poner alrededor de la oreja. En realidad me lo puedo poner así, sin esto. Entonces probablemente que esto no sea susceptible a impureza. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Que no sea susceptible a impureza. ¿Por qué? Porque no lo necesito. O sea, perdón, no es que no lo necesito, sino que no tiene identidad propia, como quien dice. ¿Sí? Uno no dice, pasame el Bluetooth con la cosa para la oreja. ¿Sí? Si uno quiere que yo le dé esto, me dice, pasame el Bluetooth, y ya está. ¿Sí? O sea, no tiene identidad propia. Y vamos a ver ahora distintos casos de este tema, de esta idea, de esta ley. Y también teniendo en cuenta que todo aquello que todo aquello que puede contener algo, eso ya es un cli. Algo que no puede contener a otra cosa, tiene que tener alguna función directa para una persona, para un ser humano, para poder quizás ser considerado un cli con respecto a estas leyes. Y eso también es un tema que hay que tener en cuenta con respecto al capítulo de hoy. Bueno, dice el Rambam así. El Hot Kelim Perek Chi'i Alaha Aleph. Dice, Kol Kli Matachet Shiesh Lem Shem Bifnei Atzmam Mekablim Tuma. Todos los recipientes de metal que tienen un nombre por sí mismo reciben, son susceptibles a impureza. O sea, todo aquello de vuelta. Por ejemplo, si esto sería de metal, entonces tiene un nombre, entonces esto sería susceptible a impureza. Con la excepción de Hutzmina Delet, con la excepción de la puerta, והנגר והמנעול והפוטה שתחת הציר והציר והקורה והצינור מפני שלא עשויים לקרקע או לשמש את העץ אינו מקבלים טומאה. אפילו קודם שיקבעו. ¿Sí? Dice con la excepción de una puerta, de de una herradura para cerrar la puerta y de un candado y una parte que se pone abajo de, no sé cómo se dice, hinge, de la bisagra, se pone como un vasito debajo de la bisagra, eso tampoco es un cli. ¿Por qué? Porque ellos no sirven a la persona, sino sirven a la puerta. Y dice Bafilo Kodun Shikbu, inclusive antes de que se instalen sobre la puerta, tampoco son susceptibles a impureza. Ok.
Dice, Bechol Kli, Matechet Shesh Lo Shem Levai, Eno Metamem Bifnei Atzmo, Mipnei Shu Kemitzah Kli. Dice, todas las cosas hechas de metal, que no tienen un nombre particular, sino que son parte de otra cosa, tampoco son susceptibles a impureza. ¿Por qué? Porque no tienen identidad propia. Dice Keitzad, como si esto dice, Akrav Shel Prumbia, Tameh. ולחיים שלה שלחי הבהמה מכאן ומכאן טהורין ואין מקבלים טומאה בפני עצמם מפני שאין להם שם בפני עצמם ובשעת חיבורו הכל מקבל טומאה. Dice por ejemplo la parte del osicio o del bozal que se pone sobre el animal, la parte que entra dentro de la boca. Sí, parece, no sé exactamente cómo se hace, pero parece que es algo así. Sí, está ¿cómo se dice en español? El bozal o el osicio que se pone sobre la boca del animal y después parece que le meten como un chupete dentro de la boca. Entonces el animal, eso va adentro de la boca ahí. ¿Sí? Entonces esa parte solo si se saca no es susceptible a impureza. ¿Por qué? Porque no tiene un nombre particular. El freno. ¿Ok? Gracias Joel. No tiene un nombre particular, no tiene un nombre específico para esa cosa misma, sino forma parte del bozal. Por lo tanto, no es susceptible a impureza. Ahora, una vez que está todo junto, que está armado completo, entonces todo es susceptible a impureza porque todo es una herramienta o es de servicio para la persona. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Halajá bet. Tasim shel barzel. Shemanichim alejai adam beshat milchama. Dice que hay como unos pedazos de metal que se ponían en los cachetes cuando salían a la guerra las personas. Tampoco son susceptibles a impureza porque no tienen un nombre por sí mismo. Parece que formaba parte, no sé si del casco o de alguna máscara que tenían. Entonces tampoco tienen una identidad propia. Pero en el caso que tenían eran hondos, o sea, tenían un lugar donde se puede recibir, almacenar agua, entonces ahí es susceptible a impureza, como todo. Claro, era parte de la protección, pero parece que no se ponía solo, sino venía como parte de otra cosa, entonces no es susceptible a impureza. Halajá Gimel. נזם העשוי כגדילה מלמטה וכדשה מלמעלה ונפסק. הגדילה שלו מקבלת טומאה בפני עצמה, שהרי יש לו בית קיבול, והדשה מקבלת טומאה בפני עצמה, מפני שיש לו שם בפני עצמה. והצנידה שלה, שהיא נכנסת באוזן או באף, אינו מקבלת טומאה בפני עצמה. Dice así, en el caso que había anillos que tenían como vamos a hacer un dibujo acá. Había un anillo. Este es el parte del anillo donde se pone el dedo. Y después encima del anillo había como ¿sí? Está al revés ahí. O sea, algo así. No sé, es difícil dibujarlo. Pero o sea, así, está el anillo, ¿sí? Vamos a hacerlo así más fácil. Está el anillo. No, vamos a hacerlo así. Está el anillo. Ese es el anillo, ¿ok? Ahora, arriba, encima del anillo, había algo así. Ahí está. Había algo que es como un recipiente. O sea, adentro
acá adentro se puede poner algo. Si uno lo da vuelta, se podía poner un poquito de agua o algo. Era como un vaso dado vuelta que estaba sobre el anillo. Entonces, si se rompe los dos, si se rompe y unos se desconectan, entonces el anillo solo es susceptible de impureza porque tiene una función, es un anillo. Y la parte de arriba, aunque ahora ya no se lo puede poner como anillo, pero sigue siendo susceptible de impureza porque tiene un recipiente. Entonces los dos son susceptibles a impureza. A diferencia del caso que, por ejemplo, era una caravana, o no sé, creo que eso solo se dice así en Uruguay, no sé cómo se dice en Colombia, los anillos que se ponen en la oreja. En el caso que era así y tenía como un pinchito, arete, ok, gracias, y tenía como un pinchito para ponerlo en la oreja, sí, obviamente estamos acá viendo dado vuelta. Entonces ahí el pinchito solo no es susceptible a impureza. ¿Por qué? Sí, ahí está la oreja dada vuelta. No es susceptible a impureza, ¿por qué? Porque no tiene función ninguna ni tampoco es un recipiente. Ahí lo tenemos, el dibujo al revés. Ok. Seguimos. היה הנזם עשוי כמין אשכול ונפרק טהור מפני שאין בו בית קיבול ואין לכל גליל ממנו שם בפני עצמו וראינו עשוי ראינו לתכשיט משנפרק. Dice en el caso que un anillo estaba hecho como con muchas uvas, o sea, era algo así. Algo así, un anillo así. O sea, estaba hecho con muchas pelotitas juntas, una al lado del otro. Entonces, en el caso que se partió y se separaron, entonces no son susceptibles de impureza. ¿Por qué? Porque cada una no tiene un recipiente, o sea, no puede recibir, ni tampoco tiene función propia, porque no se pueden usar una vez que están desconectadas, entonces no es susceptible a impureza. הלכה י"ד טבעת אחת שמניחין הבנות ברגל אחת היא הנקראת בירית ואינו מקבל טומאה מפני שאין עליה צורת כלי תכשיט אלא כמו טבעת הכלים או טבעת שקושר בה בין כתפיו. Dice unos anillos que se ponían las mujeres en los pies, o sea, no en los dedos de los pies, sino parece que en los pies mismos no son susceptibles a impureza porque parecen a los anillos que se ponen sobre los utensilios o algo así, como que no son anillos particulares. Pero los anillos que se ponían en los pies y entre los dos anillos tenían como una cadena que iba de un pie al otro, eso sí es susceptible de impureza porque eso sí era una forma de adorno era una joya común. בין הקלט כבלים, יש לו כזה שמה כבלים. הלכה ה' קטלה של חוליות של מתכת, ואם בחוט של צמר או של פשטם ונפסק החוט, החוליות מקבלו טומאה שכל אחד ואחד כלי בפני עצמה. Cuando había un collar que tenía partes de oro y entre cada una de las partes había una cuerda de lana o de lino conectándolas y se rompió la cuerda. Entonces cada una de las cadenas es susceptible a impureza. O sea, sí, algo así. Habían cadenas de oro. Cadenas de oro, acá abajo. Vamos a hacer las de oro. Vamos a hacerlas de plata. Vamos a hacerlas gris, así se nota mejor. Cadenas de plata.
¿sí? Y las cadenas estaban unidas por cuerdas de lino o de lana. Entonces, inclusive si se rompe la cuerda de lino o de lana, las cadenas son utilizan por eso porque tienen como su identidad propia. Son cada uno es un cli independientemente. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, una mujer agarraba uno de esos, ¿cómo se llaman las cadenas? No la cadena, sino cada uno de los aros. De los eslabones. ¿Sí? Eslabones, ahí va, gracias. A veces agarran los eslabones mismos y cada eslabón puede ser un adorno mismo, una joya sola. Colgaban los eslabones, entonces como que tiene su identidad propia, no solo forma parte de la cadena esta grande, sino tiene también su identidad. היה החוט שלה של מתכת והחוליות של אבנים טובות של מגלות של זכורים נשברו חוליות לחוט קיים, הרי זה מטמא בפני אדוון שיערי קטלה como le hizo recta. Sí, así también en el caso que estaban hechas de otras cosas, o sea, siempre cuando tienen su identidad propia son como joyas importantes que no dependen solo de esta cadena general, entonces ahí son susceptibles a impureza. Halakha Vav. Kol hakisuyin shel matechet teorim mekamlin tumah. Todas las tapas, las coberturas de recipientes hechos de metal no son susceptibles a impureza porque no son recipientes en sí mismos. Con la excepción de la cobertura del samovar y la cobertura que usan los doctores para cubrir los jarrones en donde tienen las medicinas, porque esas tapas también se usaban independientemente como recipientes. Por lo tanto, son susceptibles a impureza porque tienen su identidad propia de vuelta, no forman solo parte de el recipiente general, sino que tienen su identidad propia. הלכה ז' כיסוי של מתכת שפו ולטשו ועצו מראה הרי זה מקבל טומאה. Una chapa o una cobertura de metal que la pulieron tanto hasta que se transformó en un espejo, entonces es susceptible a impureza porque ahora es un espejo, ahora es otro tipo tiene otro tipo de uso. Seguimos. Halakha Chet. Kol hamishkelot shel matchot mekablot tumah. Todas las pesas de metal son susceptibles a impureza. Ven a krot un kiot, y lo que se llama un kiot. Knei moznaim shelet shayu un kiot shel barzet tluot bo mekablot tumah b'pnei knot tluot bo. La vara de madera que se usa en una balanza también es susceptible de impureza por las pesas que se ponían sobre eso. Cuando decimos esto, en las balanzas de los vendedores de lino o de lana. Pero las balanzas de la gente común, casera, no son susceptibles de impureza hasta que las pesas están puestas de forma fija sobre ellos. הלכה ט' משקלות שנשתברו אף על פי שהחזילן ושוקל בהם. No me cablen tumá, las pesas que se rompieron, entonces aunque sigue usándolas como pesas, no son susceptibles de impureza. Pero en el caso que las ajustó a que tengan una pesa determinada, o sea, por ejemplo, una pesa de 1 kilo que se rompió, entonces si la lija y la ajusta a que sea exactamente medio kilo, entonces es susceptible de impureza porque ahora es una pesa común.
la Hayud, Sela Shenifsela Veitkina Liocho Kelba, una cela, que era una moneda en la época talmúdica, que se descalificó, o sea, se bajó de precio porque se damaged, se dañó, ¿sí? Entonces bajó de precio. Sí la ajustó, se deterioró, ahí va, gracias. Sí la ajustó para ser usada como pesa, porque también tenía un peso determinado. Entonces, Mekabel Tumá, en ese caso, es susceptible a impureza. O sea, aunque perdió su estatus primario, su función primaria, siendo que tiene una función secundaria ahora, es una función directa, entonces es susceptible a impureza. Alajá Yudalef. Un keli shel katafim veshel rojalim mistama. El gancho de un maletero está pura, pero el gancho que los que venden, los ambulantes de perfumes, es susceptible a impureza, porque aquellos que vendían perfumes hacían huecos, hacían orificios en esos ganchos, esos bastones que cargaban las cosas, y ponían perfume adentro también. Entonces ahí ya es un kli. Un kli shel naklitei hamitat orav shel dargesh mitztama. Los ganchos que usaban, los ganchos que se usan para las camas, ¿sí? Que viene a ser como unos ganchos que ponían encima de las camas para que la gente no le, no le piquen los mosquitos. Algo así, explican los comentaristas, que acá está la cama y ponían como una capa encima y lo aguantaban con unos ganchos. Entonces esos ganchos no son susceptibles a impureza. ¿Por qué? Porque están considerados parte de toldo. ¿Ok? Ahí va, ponían como un toldo y lo aguantaban con esto. Entonces no era susceptible a impureza porque era considerado parte de la cama misma. Entonces como no tenía su identidad propia, no es susceptible a impureza. Pero aquellos que se usaban para una plataforma baja, ahí sí tenían como su identidad propia y por lo tanto eran susceptibles a impureza. Un klei shel kaveret atziadim shetzadin ba hadagim torav shel shida mitama. Estos ganchos que usan los pescadores son puros, no son susceptibles a impureza, pero aquellos que usan los que se usan para cerrar, parece un cofre, sí son susceptibles a impureza. Un כלי שמנורות העץ תורה ושל שולחן מטמא זה הכלל. כל כלי שמקבל טומאה בפני עצמה מן התורה, הרי הוא כלי שלה מתכת שלו ושושלת שלו מקבל טומאה, וכלי של מקבל טומאה כגון פשוטי כלי עץ וכלי עץ הבאים במידה וכיוצא בהם, הוא כלי שמתכת ושושלת שלו אינו מקבל טומאה. Dice Rambam, esta es la regla general. Todos estos ganchos que eran parte de utensilios o de cosas que de orden bíblico son susceptibles a impureza, por ejemplo un cofre. Entonces los ganchos mismos también son susceptibles a impureza, pero en el caso que eran parte de algo que no es susceptible a impureza, por ejemplo las patas de una cama, entonces ahí los ganchos tampoco son susceptibles a impureza. Y cada uno por sí mismo,
cuando está por sí mismo, es puro, no es susceptible de impureza. Llena un clip, el clip y porque no son cosas por sí mismos, sino siempre vienen como parte de otra cosa. El aren que mixat akli. Afilo un clip, shebexalim, shetolim, bakelim, bagadim, que es Torah. Inclusive los ganchos que se usan para colgar la ropa también son puros, no son susceptibles a impureza. El Javit Bech. Shelet shesh ben bet neila mitamav asuile kfita tehora. Cuando una cadena tiene como un candado, entonces es susceptible a impureza. No sé. Pero los ganchos que se usan como para atar cosas juntas, las cadenas que se usan para atar cosas juntas, no son susceptibles a impureza. שושלת של סיטונות מטמא מפני שאין עולים בו את ההכניות ושל בעלי בתים תורה שאין עשוי אלו לנוי. Las cadenas que usan los vendedores, los comerciantes para cerrar sus negocios son susceptibles a impureza porque le dan función al ser humano, pero aquellos que de la gente común, casera, ellos no son susceptibles a impureza porque eso está solo hecho para belleza, para agregar, no sé, para que sea lindo. Y no es algo de función, como quien dice. Alajá Yudalet. שלשלת של מושכי קרקע ויתודיהם שתקים בקרקע בשעה שמושכים מקבלי טומאה ושל מקוששי עצים תורה לפי שהיא משמשת את העץ. Cadenas que se usa para uso de la persona es susceptible a impureza, pero aquello que se usa para el uso de los árboles no es susceptible a impureza. La verdad que no tengo claro cuándo algo que se usa es para el uso de la persona y cuándo es para el uso de otra cosa. No sé por qué tirar árboles no está considerado el uso de la persona. O sea, quizás porque como que no es algo que le beneficia a la persona, no es algo que la persona usa, sino que la persona usa para otra cosa. Eso puede ser. Bueno, no sé, hay que estudiar. Shalshelet Dli Gadol. Una cadena que es larga, que tiene 32 centímetros mínimo. Arbat Fajim y menos perdón. Una cadena muy larga, más que 32 centímetros. Entonces, que está atada a un balde. Entonces, los 32 centímetros cercanos al balde son susceptibles a impureza porque forman parte del balde y el balde es un recipiente. Pero el resto de la cadena está puro porque no tiene un nombre por sí mismo. Y la cadena que está atada a un balde chico son los 80 centímetros cerca del balde. ¿Por qué? Porque siendo que el balde pesa menos, entonces no hay que agarrarlo tan cerca del balde, los 32 centímetros al lado del balde, sino también lo puede agarrar de 80 centímetros lejos del balde. Entonces, como toda esa parte todavía forma parte de el balde, el resto ya es como extra y no tiene identidad propia. הלכת זין, הכדור של מתכת והסדן והקנטר של בנאי והדקר של חרש והחמור של נפח והמטולטלת והמשקולת של בנאים והקיריים של ברזל שחובטים בו הזיתים והפרחס של מתכת והעולר שקורסים בו את הסופרים בו הסופרים ראש הקולמוס של קנה והקולמוס של מתכס והקן והקנה שמשרטטים בו את הספרים כל אלו מקבלים טומאה שכל אחד מהם יש לו שם בפני עצמו. El Rama enumera muchos utensilios que tienen identidades propias, como quien dice, tienen sus usos
y por lo tanto son susceptibles a impureza. Entre ellos, dice una pelota de metal, un yunque, una cosa que usa el carpintero para fijarse si está derecho las cosas, distintas pesas usadas por gente que construye, bloques de metal que se usan para sacar aceite de las aceitunas, distintos utensilios así, o sea que cada uno tiene su identidad propia, es algo que cumple una función propia, no solo forma parte de otra cosa más grande. En esos casos son susceptibles a impureza porque tienen ese tema básico que estamos viendo en el capítulo de hoy, que es ese nombre, o sea, esa identidad propia. Por última vez decimos la misma palabra. Ok, con eso concluimos el shiur de hoy. Si Dios quiere, mañana jueves, 2 shiurim. A las 15 horas, shiur no de Hasidut, sino shiur de Alajá, las leyes de Pesach, prácticas, el tercer y último shiur. A las 15 horas vamos a estudiar las leyes prácticas del Seder, de la noche de Pesach. Un placer. Y a las 22 horas va a haber un shiur Rambam, y va a ser un shiur de Rambam especial, porque mañana de noche es el 11 de Nisan, que es el cumpleaños del Rebbe. Entonces es un día muy especial, y por lo tanto después del shiur de Rambam, vamos a tener un mini Fabrengen, una reunión hasídica. Vamos a contar quizás algún cuento o alguna enseñanza del Rebbe. Y bueno, espero que va a estar lindo. Eso es mañana. Después de las 22 horas, vamos a poner acá, seguido por Fabrengen especial. También hoy hicimos un video nuevo con un mensaje de la parashá de la semana y de Pesach, muy lindo. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Ahí va, todo sobre Uruguay siempre. Todo es Hora Uruguay. Ahí lo tenemos. Ok. Así que buenas noches Ariel, buenas noches Javier, buenas noches Joel. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem, a las 15 o a las 22. Chau, chau.